Pensando un poquito el mensaje del domingo pasado y pensando un poquito lo que realmente significa que esa semilla perfecta pueda llegar a esa tierra tan fructífera, y pensando que esa semilla perfecta, que es la palabra de Dios, pueda hacer ese efecto real, genuino sobre nosotros, a medida que los tiempos pasan, a medida que nosotros vemos en la vida cristiana el movimiento que tenemos, porque sabemos muy bien que la vida cristiana es una vida cristiana dinámica, una vida cristiana no estática, y desde ahí en más, al ser una vida cristiana dinámica, para nosotros, la consideramos así, va a haber cuestiones de la vida que vamos a ser probados por nuestra madurez, vamos a ser probados por nuestro crecimiento, vamos a ser probados en algunas circunstancias de la vida para ver en qué lugar me encuentro en cuanto a la fe, por ejemplo, en cuanto a creer en el Cristo Jesús. Por ahí uno puede decir, bueno, no, sí, pero yo tengo 20, 30 años de creyente, 40 años de creyente, ¿qué me puede mover de mi fe? Es una buena pregunta. ¿Qué me puede mover de mi fe teniendo ya capacidad de razonamiento, capacidad a través del Espíritu Santo que ha trabajado en mi vida? Y decir, bueno, el Señor, ¿qué más tiene que hacer para que mi construcción sea sólida para los avatares de la vida, para las dificultades de la vida? Y de decir, sí, yo sigo firme en el matrimonio, firme con mis hijos, firme en el trabajo, firme en las relaciones interpersonales de la iglesia, del lugar donde trabajo, firmes para no decaer en algo, para poder abandonar algo y decir, bueno, Señor, si desde aquí tú me hiciste, ¿cómo no poder perseverar en las relaciones? Esa semilla es perfecta para nosotros y la tenemos que considerar como palabra revelada de parte de Dios, y para nosotros que realmente buscar la forma de que esa palabra sea practicada también. Entonces, quisiera que vayamos y ahora, ustedes pueden abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Vamos a leer un par de versículos para ir explicando un poquito el devocional de la mañana. A partir del versículo 12 en adelante, dice así, Filipenses capítulo 1, versículo 12, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien por el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor, de la semilla. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza. Como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, la cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de nosotros. En primer lugar, para entrar en contexto un poco la historia de por qué Pablo estaba escribiendo esta carta y un poquito la historia de dónde la escribe. Estaba preso en Cesarea, en el pretorio de Herodes el Grande, o sea, en el palacio de Herodes el Grande, ahí estaba preso. Se cree que estaba allí en ese momento, sabiendo y conociendo quién era Herodes el Grande. Su vida
seguramente impredecible. No sabía si iba a morir ahí, condenado, o iba a ser liberado. Él va a escribir esta carta en esa situación, pensando un poquito lo que la iglesia de Filipo estaba sucediendo y estaba pasando, en cuestiones de algunos hermanos que no estaban llevando bien la palabra de Dios, que no estaban llevando bien la semilla. Y me causa mucha admiración cuando, en primer lugar, él va a decir, quiero hablar de lo que me está sucediendo, en primer lugar. Pero luego, él le va a animar a decir a los hermanos, me alegro mucho porque la palabra de Dios se sigue extendiendo, con ánimo, más allá de las tribulaciones, de las persecuciones que tiene. Pero, él se goza cuando algunos de ese entonces predican a Cristo por envidia. Versículo 15. Ahora, la envidia, quizá la usaría para otro lado, ¿no? Para otra cosa, digamos, la envidia, no sé. Algún hermano que lo veo progresar y yo todavía sigo ahí escalando, tratando de económicamente, o algún otro hermano, qué sé yo, de mis hermanos de la familia, que le va bien en la vida y por ahí uno está tratando de lucharla, remarla siempre, día a día, decir, hoy qué lindo que yo quisiera estar como él está. Y me causa mucha admiración cuando dice que muchos hermanos en ese entonces, por envidia, predicaban el Evangelio, o predicaban a Cristo Jesús. Y no tan solo por envidia, sino también por contienda. Se dice que esos pequeños grupos eran personas que no estaban de acuerdo con Pablo. Pablo obviamente se había ganado unos grandes enemigos en su época, porque él lo va a decir en su momento. Algunos pensaban y piensan que a Pablo más tiempo y que realmente en algún momento de su hora se aparta el Señor. Pero él dice, en el texto que leímos, que él se goza por aquellas personas que con envidia predican el Evangelio o por contiendan, y aquellos que por buena voluntad lo hacen porque realmente el Evangelio se sigue extendiendo. La palabra se sigue extendiendo. Ahora, ¿cómo podemos entender esas personas con ese síntoma de sus vidas, pretender hablar de Cristo Jesús con esa sensación de su alma, con esa sensación de contienda inclusive? Lo hacían igual, para contradecir a Pablo y su ministerio mismo. Porque él dice en el versículo 18, en esto me gozo y me gozaré aún. En esto me gozo y me gozaré aún. Aún más. Él dice en el versículo 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque el anterior va a decir, para mí es vivir el Cristo y morir es ganancia. Y él estaba en esa disyuntiva, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir para estar con Cristo, pero también sé que voy a ser útil aquí en la tierra mientras viva para seguir extendiendo el Evangelio. Es interesante la postura de Pablo en el hecho de que, más allá de cómo se divulgue la palabra, la semilla, él estaba contento y gozoso. Pero hay un texto clave acá en todo esto. Cristo era su vida, porque él lo va a decir, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo. Entonces podemos considerar que uno de los pasajes importantes es ese. Cristo era la vida, Cristo le llenaba de gozo y hacía de su vida una vida digna. Porque en un momento él dice, me llena de gozo realmente, de una forma u otra, pero se divulga igual. Me llena de gozo. Entonces, en el caso de Pablo, él se gozaba porque Cristo era su modo de vivir. Aún no importando lo que él le tenía, lo que le pasaba, o lo que la circunstancia de lo que le sobrevenía siempre. Él lo va a decir ya al final de la carta, en el capítulo 4, ya en el versículo 10 en más. Él le dijo a los filipenses, gracias porque me sostuvieron. Y yo doy gracias porque más allá de la escasez que tuve, aprendí a estar contento. De cualquier situación, yo aprendí a estar contento. Gracias por la ayuda. Y él dice, viví en escasez,
me puse contento. Aprendí, en grandes situaciones me puse contento. Y una de las cosas que él va a decir, sé vivir. En el versículo 12 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Estoy enseñado. Así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Sé vivir. Sé vivir. Desde el día que nacemos, tenemos que aprender a vivir. Desde el minuto 1 o de la concepción, es más, tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir. ¿Usted se acuerda cuando era chico? Algunos dicen, ¿qué era eso? A los jóvenes, bueno, retrotraen 10 años y ya está. 40 años para atrás. Para pensar cuando éramos chicos. 3 o 4 cosas fundamentales cuando éramos chicos. Escuela, ¿no? La escuela era fundamental para nosotros. Había que aprender a vivir ahí, dentro de la escuela, porque ahí teníamos amigos y aprendíamos cosas nuevas siempre en la escuela. Era la rutina del chico, o nuestra rutina siempre, ir a la escuela. A algunos le tocaba ir a la mañana, a algunos le tocaba ir a la tarde. O a algunos, no sé, en secundaria a la noche. Pero era esa rutina diaria que teníamos. Pero también algunos teníamos que hacer mandados. Papá, mamá nos mandaban a hacer cosas, íbamos y obedecíamos. Pero también jugábamos. ¿Sí? Jugábamos. Algún tiempo teníamos. En alguna actividad teníamos. ¿Jugábamos a qué? A bomberos, a médicos, al quemado, al elástico, a la rayuela. Y algunas veces jugábamos a profesiones. A vivir a una profesión de fantasía, obviamente porque éramos chicos. Estos juegos de la infancia muchas veces marcan el camino a una aspiración para lo que queremos ser de adultos. Alguna vez muchos han jugado a ser médicos y hoy son médicos. Han jugado en su niñez. Han jugado a ser. ¿Sabe que recuerdo una de mis hermanas quería ser veterinaria? Y un día mamá encontró una de nuestras mascotas muertas. Estaba muerta. Estaba hecha la autopsia. Ella jugaba a ser veterinaria, pero no lo era. Yo cuando pensaba en esto, menos mal que no quería ser médica forense, ¿no? No quiero entrar en detalle cómo le encontramos al animal, pero lo encontramos de partido de un lado al otro, porque ella quería ver qué tenía dentro, porque quería ser veterinaria. Ya de adulto todo cambia. Ya no jugamos a ser, sino que ya somos. Y en el vivir somos ya una vida real, una vida que nos exige, una vida seria, una vida que tenemos que responder a cosas que el Señor muchas veces también nos puede demandar. Y algunos saben malgastar sus vidas, sí, algunos saben malgastar su vida y su tiempo, obviamente. Algunos no saben tratar de aprovechar los tiempos de vivir de las cuales Dios nos da. El gran uso de la vida es invertir en algo que nos sobreviva para la eternidad. Y estoy hablando de Cristo Jesús. ¿Hay algo mayor privilegio que es este de ser un hijo de Dios y de poder invertir parte de nuestras vidas a Cristo Jesús? Porque si nosotros analizamos la vida cristiana y la tratamos de explicar, es vivir. Vivir para el Señor. Experimentamos para el Señor. Compartimos para el Señor. Porque dice Pablo, porque para mí el vivir es Cristo.
es Cristo. Cada día el Señor nos va a dar diferentes tipos de oportunidades para glorificar a Él y ministrar a Él y a otros también. Podemos quizás pensar que no reunimos las mismas condiciones de Pablo, quizás. Obviamente que tampoco estamos en la misma época del apóstol Pablo. Pero no todos podemos ser Pablo, no todos podemos ser Moisés, no todos podemos ser Gedeón, no todos podemos ser una Sara, una Raquel, no todos podemos ser una María. A Gedeón, por ejemplo, él le dijo, antes de conquistar la tierra y entrar a la batalla, sé valiente y poderoso. A Pedro, antes de elegirlo, le dijo, bueno, no, te voy a cambiar el nombre y te vas a llamar Pedro Piedra. Ahora, si yo pienso en eso, y realmente no puedo igualar lo que Pablo hizo, pero sabemos de que Dios a cada uno de nosotros nos trata de diferentes formas. Eso es real. Dios trabaja de diferentes formas a cada uno de nosotros. Entonces podemos considerar, cuando hablo de esto, que somos importantes para el Señor. Siempre. Siempre somos importantes para el Señor. Él nos puede equipar para cualquier cosa que podamos hacer para Él, sí. Él quiere que seamos y que Él quiere que deseemos lo que Él quiere también. Porque no hay problemas insolubles. Para Él no hay problemas insolubles. Si nosotros miramos la condición de Moisés, por ejemplo, la vida de Moisés fue de un lado para el otro. Moisés hizo todo lo posible para salirse con la suya. Pero el Señor hizo de él un líder poderoso. Acuérdense, levita, esclavo por nacimiento, criado de la corte del faraón, alguna vez fue impulsivo. ¿Qué más podemos decir? Fue rechazado alguna vez por su propio pueblo. ¿Qué más? Fue fugitivo, aún más. Alguna vez él tuvo ese sentimiento insuficiente, personal, porque alguna vez él dijo, ¿quién soy yo para que vaya Faraón? Alguna vez él dudó de la credibilidad del pueblo y de la dificultad que tenía el pueblo. Alguna vez Moisés se resistió a la voluntad del Padre. Y muchas veces, a medida que él tenía esa relación con Dios, comenzó a crecer. No tan solo comenzó a crecer y a sacar esos pensamientos, esas actitudes que tenía, sino también empezó a crecer en fe. Y podemos decir a través de la historia que Moisés tuvo una fe inquebrantable, un manso, como lo nombra en Números, capítulo 12. Aún más, él tuvo una gran intimidad con Dios, una gran fidelidad de Dios, y también sirvió como mediador del pueblo hacia Dios. Llegó a su término a un liderazgo. ¿Por qué? Porque empezó a desarrollar una fe, empezó a desarrollarse como un manso y comenzó a desarrollar una fidelidad a Dios porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Ahora nosotros podemos ver esto cuando Dios nos llama, ahí comenzamos a mirar nuestras incapacidades. Eso es lo que le pasó a Moisés. Dios lo llamó a Moisés, pero Señor, soy tartamudo. No soy de fácil palabra. Empezó a ver su incapacidad, sin mirar que realmente Dios quería trabajar en su vida. Cuando Dios nos llama como somos, y Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. ¿Por qué dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Esto tiene un trasfondo muy profundo del trabajo del Señor para cada una de nuestras vidas. Más aún, cuando la semilla, la palabra de Dios, está en nosotros. Y cuando vemos que Dios nos llama, y ahí sí vemos nuestras imperfecciones y decimos, no, yo con esto no puedo. Me acuerdo cuando el pastor de la iglesia de donde vengo nos invita a mí y a otro hermano más
a hacernos cargo de una iglesia. A partir de los 25 años empezamos a ir a la iglesia local de Tafí Viejo. Esta iglesia se caracterizaba ¿por qué? Había una iglesia central, la iglesia local, y después estaba ramificada en iglesias hijas, muy parecida a lo que somos hoy nosotros. Había unas cuantas. Hubo un par de problemas allí en esa ciudad, entonces el pastor nos manda, a mí y a otro hermano más, a esa iglesia. Después de un tiempo quedé solo. El hermano que me estaba acompañando dijo, no, esto no puedo. No puedo con lo que hay, no puedo con lo que veo, porque realmente la iglesia estaba destruida por algunas cuestiones personales y algunas cuestiones que pasó en esa iglesia. Muchas cosas pasaron. Y dice, no puedo lidiar con todo esto. Y se bajó. Y uno pensaba, bueno, claro, uno piensa en eso y muchas veces piensas en las incapacidades que muchas veces uno tiene, pero pensamos también que Dios nos puede capacitar para sobrellevar situaciones. Sabemos que el pastorado por ahí no puede ser algo difícil o fácil a la vez, pero sabemos de que llevar gente y volver a refundar una iglesia, porque no había quedado nada. El pastor cuando nos habló nos dio la llave del lugar. Era en una biblioteca que tenía un salón y dice, acá está la llave. Abran la iglesia. Cuando abrimos la iglesia había dos hermanas ancianas ya, de 80 años. Dos ancianas, de una iglesia de 50 personas. Y ahí empezar a trabajar. Y ahí a tratar de llevar la palabra de Dios para volver a que la iglesia sea creíble una vez más. Y la verdad que Dios tuvo que trabajar en nuestras debilidades y que realmente esas debilidades se transformen en fortalezas para poder poner empeño y que Dios nos pueda ayudar para poder levantar esa iglesia. Hoy por hoy esa iglesia obviamente es una iglesia próspera, de las cuales cada vez que vamos a la República de Tucumán nos gozamos, porque vemos una iglesia que va avanzando porque se sembró esa semilla perfecta de las cuales hoy podemos ver frutos. Porque realmente a nosotros nos preocupaba cosas. Y hoy al día quizás a nosotros también nos preocupan cosas en el día a día. Nunca dejamos de pensar. Siempre estamos constantemente en diálogos en nosotros mismos. Siempre estamos en diálogos con nosotros mismos. Nuestro cerebro jamás se detiene. Hacemos planes, consideramos en la vida que hay posibilidades seguramente, somos mucho más cosas que podemos hacer en nuestras vidas. Es más, podemos mirar lo que Dios hace en nosotros y ver lo que Dios hace en nosotros. Cuando pensamos siempre, cuando imaginamos situaciones, cuando soñamos cosas acerca del futuro, las cosas que son importantes, las cosas que no son importantes, siempre nos estamos hablando a nosotros mismos, siempre. ¿Qué nos ilusiona? ¿Qué nos ilusiona hoy por hoy? No, yo ya tengo 40, 50 años, ¿qué me puede ilusionar? ¿Qué proyecto puedo tener? La mente nuestra sigue trabajando. Y de esa manera, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Porque para mí, el vivir es Cristo. En la vida, muchas veces, la vida misma, nosotros tenemos que mirarla con una óptica y con un resultado final, quizás. Porque ahí vamos a madurar y ahí va a madurar nuestros pensamientos. Pedro lo dijo muy bien en 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando nosotros pensamos, y que seguramente Pablo pensó también en palabras alusivas a estas para su cuidado, también pensó de que el vivir es Cristo. Y el vivir es Cristo significa que podemos perder muchas cosas, pero lo más valioso para nuestra vida es la eternidad. Que la verdad, que la semilla siga fluyendo en nosotros, porque todas las ansiedades las podemos derrocar
a través de la palabra de Dios. Y por eso nos decimos a nosotros, dejemos que el Señor escriba el contrato. Dejemos que el Señor escriba nuestro contrato de la voluntad de Dios, nuestro contrato de nuestra vida para Él. Más aún, dejemos que Él ponga las condiciones. Más aún, dejemos que Él ponga las cláusulas, porque Él murió por mí y por vos y por ti. Algunas veces necesitamos un contrato para estar seguro de que lo que se dice, ese contrato se diga y se cumpla. Contrato de alquiler, lo que sea. Y yo creo que Pablo lo dejó en libertad al Señor que escribiese su contrato cuando fue camino a Damasco, ¿no? Cuando se encontró con el Señor Jesús allí, el gran perseguidor de la iglesia. Y él le dijo, no, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y otra vez, enfermo ya de un aguijón, él dijo, Señor, sáname, 1, 2, 3 veces. Y tuvo que dejar que el contrato del Señor para él fluyese. Y pudo decir, el Señor, bástate en mi gracia. Yo sé que cuando llegamos al Señor, apreciados, no hay un contrato de 2 meses, 3 meses. Pero hay promesa del Señor de que hay una eternidad para nosotros. Y con Él. Si yo tuvieras que firmar algo en el Señor, mi voluntad, la voluntad, mi vida, parte de mi vida para servicio al Señor, firmo. O puedo decir, como dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. O mis intereses van mucho más altos que los intereses del Señor. Wow. ¿Cuánto vale la cruz del Señor Jesús? ¿Cuánto vale el sacrificio del Señor Jesucristo? Le pongamos valor, pero póngale el valor a su corazón. Dios te bendiga. Amén.